Bienvenidos a Academia de Expertos, un podcast de Colgate, donde la innovación y el conocimiento se unen para transformar la odontología. ¿Han notado ustedes que muchas personas les sudan las manos con apenas sentarse en el sillón dental? Esa mezcla de miedo e incomodidad no es casual. Soy la doctora Irma Mauris y en el día de hoy estaremos hablando del manejo de la ansiedad y el miedo en el sillón dental. Para esto tenemos dos expertos invitados. El doctor Silvano Guzmán, quien es cirujano maxilofacial y quien ha dedicado su práctica a mejorar los procesos quirúrgicos para la comodidad del paciente, y Mónica Mejía, quien es psicóloga con una amplia experiencia en el manejo de lo que es ansiedad y trauma. Bienvenidos a ambos. Gracias. Un placer tenerles en Academia de Expertos. Y vamos a iniciar contigo justamente, Mónica. ¿Por qué tantas personas experimentan ansiedad al momento de ir a la consulta dental? ¿Qué factores intervienen para detonar esas reacciones emocionales en las personas? Mira, nuestro cerebro actúa por asociación. Nosotros en psicología llamamos eso condicionamiento. O sea, cuando hay un estímulo que se me condiciona para una respuesta, sea porque, en algún momento de mi historia tuve un evento traumático. Yo voy a dar mi testimonio comenzando. Yo recuerdo a 7, 8 años que tuvieron que sacarme una muelita y para mí eso fue traumático. Incluso me trataron como una adulta, no me hablaron en un lenguaje empático, fue todo muy frío, fue todo muy abrupto y hasta el sol de hoy yo me acuerdo de ese momento como hoy. Entonces, mi cerebro hace una asociación. ¿Qué asocia? Ese sillón involucra miedo, involucra trauma, involucra dolor, involucra un muy mal rato. Entonces, ya yo tengo un condicionamiento. Mi cerebro está condicionado para que ese símbolo, que es esa silla, signifique todo esto. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Tiende a anticipar el dolor. Yo voy camino al dentista, yo voy camino a ese sillón. Como ya yo tengo una asociación, yo comienzo a anticipar el dolor. Y por lo tanto comienzo a reaccionar como si yo estuviese en peligro. Entonces el cerebro comienza a experimentar y yo comienzo a sudar, comienzo a temblar, inclusive me vuelvo como torpe en alguna cosa. Yo no sé si usted la ha pasado con pacientes, pero el paciente se vuelve torpe, tiene que sacar el seguro o la cédula y está temblando. No hay peligro. En ese momento no hay peligro, ni hay peligro en la silla. Pero como hubo una asociación en el pasado, la mayoría de la gente que tiene una ansiedad fuerte por ese sillón, casi siempre hubo un trauma en el pasado. Uh-huh. Como hubo una asociación, ya el cerebro interpreta, yo ahora mismo estoy en peligro. Y todo mi ser reacciona como si a mí están a punto de chocarme. Y tengo tensión. Hay personas que ya cuando logran salir del consultorio sientes, pero tienen que irse a su casa a descansar. Porque fue como si yo estoy reviviendo un trauma. Y eso se conecta también con otros estímulos de olor. Por ejemplo, yo cuando oigo esa maquinita sonando, tengo que hacer todo mi ejercicio de respiración, de encontrar mi centro. Entonces son factores también que se asocian a este condicionamiento, que es el sonido de la maquinita y cualquier olor que recuerde a este ambiente. Imagínense todo esto. Probablemente, espero que no sea común eso, pero asociado a quizá no tengo un trato empático con la asistente, me tratan como dientes, no como persona. Entonces, todo esto hace que sea una experiencia volviendo a ser traumática para el paciente. Uh-huh. Entonces, ahí, Silvano, ¿cuáles son esos detonantes que que en tu experiencia tú vives en el consultorio que pueden detonar o que hacen que el paciente piense que va a tener una situación dolorosa? Y si existe algún procedimiento que nosotros podamos implementar de manera que todo esto sea bajar esa ansiedad que vivimos en el consultorio. Ir al dentista, una persona que tiene miedo, de repente se torna en un círculo vicioso. Porque fisiológicamente, como explicaba, la ansiedad pone el cuerpo en alerta. Uh-huh. Y esa alerta hace inclusive que la sensibilidad al dolor, el umbral del dolor disminuye un poquito y algo que no es tan doloroso, tú lo percibas como algo muy doloroso. Mayor, claro. Entonces, esa ansiedad que te puede generar que tú sientas un estímulo más doloroso de lo normal, entonces ya
ya tú vas predispuesto con que todo va a ser molesto, todo va a ser doloroso, tu cuerpo entra en ese estado de alerta, liberando hormonas como el cortisol, como la adrenalina, que te ponen, como dice ella, como que te van a chocar. Claro. Entonces, el miedo crea ansiedad. La ansiedad aumenta el dolor. Tú sientes dolor, entonces vuelve el miedo porque te dolió. Aumenta más la ansiedad, aumenta más el dolor y se vuelve todo un círculo vicioso. Yo creo que hay muchas formas de disminuir eso y la mayoría de esas formas de disminuir esa ansiedad durante la visita al odontólogo pues está del lado de la cancha del odontólogo. El paciente puede perfectamente practicar esas técnicas de respiración, tratar de hacerse entender, no tiene por qué doler, déjame yo ver qué va a pasar primero. Pero el odontólogo tiene 3 puntos principales de cómo controlar eso. Y la primera y la más importante es la comunicación. Correcto. El paciente debe saber qué se le va a hacer, cómo se le va a hacer, y utilizando no solamente la parte educativa, explicándolo, sino también en el tono que uno lo dice y con las palabras que uno lo dice. Así es. Y crear quizás, empoderar al paciente de cierta manera. Mira, si tú sientes que debemos parar o pausar en algún momento, levántame la mano. Fíjate que yo no usé la palabra si te duele, levanta la mano. Porque ya él dice, pero hay algo que me va a doler, que voy a tener que levantar la mano. Entonces, en ese momento tú empoderas al paciente porque la falta de control, el paciente se siente vulnerable porque no tiene control, le están metiendo aparato en la boca, él no puede mirar adentro de la boca a ver qué es lo que están haciendo, él no sabe en qué momento de esa visita algo va a doler y eso desencadena una serie de eventos fisiológicos que no se quedan solamente en el miedo. Ahí aumenta la presión arterial, ahí aumenta la frecuencia cardíaca, hay muchas cosas, sudan las manos y hay una serie de eventos que realmente hacen que no solamente le vas a dejar un mal recuerdo al paciente y esos futuros odontólogos que van a trabajar con ese paciente pues la van a tener más difícil, sino que también tu tratamiento no es tan perfectamente terminado como pudiera ser, porque si el paciente se sienta, abre la boca y se relaja, pues tú abres la boca y tú ves el diente y haces lo que tiene que hacer con el diente. Pero si tú tienes que luchar con un paciente que cada 5 segundos se mueve y me va a doler y tengo miedo, entonces el tratamiento pudo haber quedado mejor. Entonces das al traste con la salud bucal del paciente y muchas veces entonces se arma un caos porque el paciente entra con ansiedad, empieza a moverse, el odontólogo comienza también a entrar en ansiedad porque hay que verlo de los dos lados de la moneda. Si el odontólogo entra en el juego del paciente también y se deja desesperar, pues entonces el consultorio lo que se torna es un caos. Y en ese momento quizá lo serio, lo honesto, lo correcto del odontólogo es decir, mira, no estamos ninguno de los dos en condiciones de continuar con el tratamiento. Vamos a parar, quizás referirlo a un profesional de la conducta que maneje esos estrés o vamos a utilizar otras técnicas, por ejemplo, farmacológicas, que vamos a hablar bastante sobre eso, pero es el momento de decir, de ver, de analizar si yo como odontólogo lo que puedo hacer es perjudicar el tratamiento por tu miedo y lamentablemente ya traté de hacer todo lo posible para disminuir ese miedo. Como les decía, lo primero es comunicación, lo otro es el ambiente. Tiene que tener un ambiente que no sea hostil para el paciente, un ambiente que sea relajante, colores, olores. Ya tú dijiste que tú entras al dentista y el olor te recuerda a eso. Entonces hay que tener un olor agradable que enmascare, que esconda un poquito el olor del eugenol, que es típico del paciente, del odontólogo, y que a lo que el paciente aquí huele a dentista. Y ahí mimito entra el miedo, el sonido de la turbina. Gracias a Dios ya hay turbinas eléctricas que tienen diferentes sonidos. El ambiente juega un papel importantísimo. Y por último, no menos importante, pues el manejo clínico y farmacológico, ya sea hacer procedimientos, obviamente ir aumentando la complejidad de los procedimientos a medida que el paciente vaya tomando confianza. No es que yo te voy a sentar el primer día y voy a hacerlo más largo y más complicado. También manejo farmacológico como por ejemplo la medicación previa, la medicación post, etcétera, porque en odontología las cosas... La farmacología es muy buena y la verdad que hemos llegado a un punto donde pocas cosas duelen, pero el paciente no lo sabe. No, el paciente no lo sabe, no, sin duda. Y ahí entra entonces lo que sería como que el autocontrol. ¿Cómo podemos nosotros o cuáles son tus recomendaciones para ayudar a ese paciente
a poder autocontrolarse siempre y cuando se encuentre en un espacio que él lo sienta seguro. ¿Cuáles técnicas pudiéramos transmitir a esos pacientes y poder ayudar también al profesional para que antes de llegar a esa cita ellos puedan tener un poquito de entendimiento de lo que mejor les va a funcionar dentro de esa consulta? Excelente. Yo creo que el doctor también hablaba muchas herramientas para el paciente. Así como yo hablé ahorita de que el dolor, todo el cuadro ansioso es anticipar el dolor, pues nosotros debemos de alguna manera, tanto el profesional como el paciente, anticipar en la información, como decía el doctor. O sea, ver que paso a paso qué yo te voy a hacer. Eso es importante para el paciente y eso me ayuda a mí como paciente a sentir que yo estoy en control de la situación. Hay una verdad y uno tiene que ponerse como en el que está acostado ahí en esa silla y es que uno entrega el control. Claro. O sea, eso es una realidad. Yo no sé realmente lo que me están haciendo. Yo nada más oigo cosas. Entonces, ¿cómo yo sé? Desde la comunicación que yo tenga con el doctor, es un poquito lo que decía el doctor. Entonces, yo tengo que, como paciente, no es exigir, pero si veo que no estoy recibiendo la información antes de sentarme en la silla, yo puedo preguntar. Claro. Y es mi derecho preguntar. Claro. Entonces, hay una verdad. Si nos está causando ansiedad, yo debo de pedir más información. Porque cuando yo me sienta en esa silla donde ya yo no estoy viendo qué me hacen, solamente siento, yo tengo que tener una noción de que, mira, ahora mismo, y por eso es importante la voz del doctor dando confianza, ahora mismo estoy haciendo esto. ¿Qué es importante también? Voy a comenzar un poquito con la parte del doctor, o sea, del especialista, y es a enseñarle al paciente cuál es la diferencia entre molestia, presión y dolor. Entonces, vas a sentir presión, no dolor. Aquí nosotros vamos a ir como el especialista va a ir haciendo que pierda poder la palabra dolor. Eso no es todo, esa es la asociación, ¿verdad? Claro. Tú probablemente en el pasado experimentaste dolor, pero ahora mismo no. Y el paciente vuelve y estoy en control. Claro. Yo voy a sentir molestia, yo voy a sentir presión, pero no dolor. Y si sientes dolor, es una técnica importante para el paciente, saber, tienes derecho a... Entonces, haces un acuerdo con tu doctor. Te voy a levantar el puño, voy a hacer así, mira, para. Tú paras, esto se para cuando tú digas. Ya el paciente, ok, esto no es vulnerable para mí. Claro. Es verdad que es incómodo, porque, por ejemplo, a mí no me gusta ir al dentista, pero entiendo que es una decisión de salud. Sí. Es incómodo para alguna persona, pero no es una posición de debilidad, ni de vulnerabilidad total. ¿Por qué? Porque no yo debe elijo, serlo. No debe serlo. Yo elijo cuándo parar. Y hay algo importante, quiero hacer un paréntesis aquí. Para nosotros poder llegar a este punto, el especialista de la salud, creo que debe colgar el orgullo. Y yo creo que eso es lo más difícil, porque yo tengo que decirle a un paciente lo que yo tengo que hacer. Entonces, cuando entendemos como especialista de la salud que el orgullo se cuelga, que el paciente es un ser humano, que no es personal, su miedo, su ansiedad, que yo puedo o contribuir o dañar a la experiencia de este paciente. Entonces yo digo, óyeme, me voy a enfocar en que él tenga una experiencia sana y libre de la ansiedad. Otra herramienta es clave, la respiración que viene del diafragma. Es una técnica simple. Inhalo en 4 tiempos, lo sostengo por 2 segundos y exhalo en 6 tiempos. Yo lo hago personalmente. O sea, cuando comienzo a sudar en esa silla, yo me aseguro que mi respiración diafragmática esté controlada. Porque eso me da sensación de control. Cuando uno va a un choque, o sea, se choca carro con carro, lo primero que se corta es la respiración. Ya mi cerebro dice, hay problema. Hay problema, tú estás en peligro. Claro. La respiración es clave, suena tan tonto o tan sencillo. La respiración es clave para yo hacerle saber a ese sistema nervioso que yo no estoy en peligro. Que esto me puede causar un poco de miedo, pero yo no estoy en peligro. Y ahí viene la otra herramienta. ¿Qué le digo a mi mente? Esto es básico y clave para todo tipo de ansiedad. En este caso es el sillón del odontólogo. Yo le digo a mi mente, esto me duele, yo estoy en peligro, o no estoy en peligro. Me lo repito mientras voy haciendo la respiración diafragmática. Yo no estoy en peligro, estoy en molestia. O sea, me molesta porque me están presionando probablemente. Me puede hacer sentir incómodo, pero yo no estoy en peligro. Mi vida no está en peligro. Todo eso en mi mente. El doctor ni se entera que yo estoy en este proceso, se llama reestructuración cognitiva. Yo estoy reestructurando mi pensamiento. Yo no estoy en peligro, yo estoy aquí y me enfoco en el aquí y en el ahora. Excelente. Inclusive hay una técnica literalmente que yo digo en mi mente, aquí está la luz, estoy con 2 doctores,
tengo el vaso aquí y narro. Yo no estoy en peligro, yo estoy consciente de mi entorno, mira mi cuerpo. Y esto tiene fecha de fin. Yo no me voy a quedar aquí ni el día entero ni el mes entero. Esto en algún momento va a terminar y va a ser pronto. Esas son herramientas clave para el paciente. Ahora, me encantó la intervención del doctor porque el paciente puede hacer todo bien, de tratar de cambiar sus miedos y demás, pero si el doctor no interviene de un enfoque, como yo digo, biopsicosocial, que mi paciente es una persona, entonces no estamos en nada. Estamos reforzando el miedo. Exactamente. Sí, no, maravilloso. ¿Cuándo es ese momento que nos indica a nosotros que tenemos que derivar un paciente a un psicólogo especializado? O sea, ¿qué alertas yo tengo donde yo digo, no, definitivamente no puedo? En el consultorio odontológico tiene que ser un sitio, como dice, seguro. La mujer de César no solamente tiene que ser seria, sino aparentar. Entonces, el profesional tiene que tener todos los conocimientos de lo que va a hacer, pero tiene que hacérselo saber al paciente. Exacto. El consultorio no solamente tiene que ser un consultorio bonito por estética, sino también que cumpla una función de que calme, de que te relaje, de que no sea hostil por los colores, por los olores, por todo eso. El paciente se le ofrece la farmacología, se le dice, mira, antes del procedimiento te puedes tomar un antiinflamatorio. Eso va a ayudar a que después de que hagamos el procedimiento no te duela. Inclusive la utilización de la aguja de la anestesia te va a molestar menos que si no lo tomas. Hablamos, todo eso. Pero si vemos que a pesar de tener todo ese ambiente controlado y a pesar de haber ofrecido cosas como benzodiazepinas, que son ansiolíticos, que ya son medicamentos que sí deben de calmar un poquito esa ansiedad, haber ofrecido la sedación consciente a través de un médico anestesiólogo, y hemos cumplido todos nuestros objetivos, y aún así vemos que el paciente simplemente va a dar al traste con nuestro tratamiento por su comportamiento, por la ansiedad, que obviamente no es su culpa. Claro. Pues la verdad es que la intervención de un profesional de la conducta se va a hacer imprescindible. Claro. Y tenemos que, el odontólogo tiene que saber que el paciente no quiere tener miedo. Claro. El paciente quiere sentarse ahí, quiere cooperar. De hecho, esas son frases que uno escucha. Yo he tenido la oportunidad y la dicha de ser docente en universidades y participar dentro de la clínica en la formación de muchos profesionales. Y hay pacientes que se sientan y los veo en la universidad que quizá el ambiente es un poquito menos o más hostil porque tú tienes varios cubículos uno al lado de otro, tú tienes, es un poco diferente a la consulta privada, y ahí vemos que hay pacientes que literalmente dicen, doctor, es que yo no quiero tener miedo, yo quiero cooperar, no es mi culpa. Exacto. Entonces tenemos que entender que el paciente quiere cooperar, que no es su culpa. Entonces ahí es que interviene, vamos a tratar de hacer todo lo que esté en nuestro alcance. Ya tenemos cubierto el consultorio, ya estudiamos, o sea, se supone que ya sabemos hacer el procedimiento, vamos a tener una buena comunicación con el paciente. Si nada de eso funciona, pues la verdad es que hay que recurrir a la conducta. Y eso siempre va a ser positivo, porque no solamente para el paciente no ir con el miedo, para el odontólogo poder trabajar y hacer un trabajo correcto, el paciente tiene que poner de su parte necesariamente. No es lo mismo. Acuérdense que el diente es pequeñito, tanto así que ahora casi todo el mundo usa lupa para hacer cosas con más detalles. Los dientes tienen pullitas que son cúspides y tienen hoyitos que son fosas, y esos hoyitos que son milimétricos, o por ejemplo cuando uno va a hacer un implante, la diferencia son milímetros. Y si yo necesito una precisión de milímetros, yo no puedo tener un paciente moviéndose. Claro. Entonces, el paciente tiene que cooperar, tiene que poner de su parte, pero el profesional también. Entonces, ya cuando se escapa de las manos, ahí sí es muy importante la intervención del profesional de la conducta. No, y también cuando los pacientes llegan a una condición de salud oral que no es la ideal, muchas veces viene dado por eso, por retrasar las visitas al odontólogo, por ir solamente cuando le duele, no de manera preventiva. Y eso se vuelve un círculo, y definitivamente cuando va al odontólogo ya va a un tratamiento completamente restaurador,
algo que se resolvía por eso mismo, con una limpieza o con un sellante o con una cosita en el esmalte que el esmalte no siente. Ya después pasa algo más grande que necesita, sí, la utilización de las agujas para la anestesia, la cirugía que suena, que no le gusta a la doctora, involucrar ya cosas que huelen, claro. Ya sí, ahí sí las cosas se complican y no solamente que estamos, dilatamos todo eso por miedo, sino que lo que va a recibir quizá le dé más miedo para un futuro. Entonces, como todo en la ciencia de la salud, la prevención es lo más importante. Eso para mí es muy importante, y lo digo como psicóloga, de que el especialista también vea, oye, mi paciente no viene con frecuencia o evita, nunca me ha dicho que tiene miedo. Porque hay pacientes, ojo, que no van a confesar que están sudando. Tú probablemente ni te das cuenta. Pero ves que no van a consulta, que vienen solamente en crisis, lo que usted decía. O, por ejemplo, el tema del bruxismo. O sea, cada vez que vienes, hablamos del bruxismo, no vuelves. Yo creo que todos los especialistas de la salud deben tocar la parte psicológica. Cuéntame, sí. ¿Por qué no vienes? Y explorar. Número uno, evidentemente, si el paciente está desbalanceado. A mí me pasó algo en el consultorio, yo como paciente, el otro día, que la persona que estaba en el otro consultorio, la paciente que estaba al lado, le subió la presión en medio de un procedimiento. Y era un procedimiento simple. Evidentemente, había una alta probabilidad de que sea algo psicológico. O sea, claro de que sí, la persona estaba somatizando y demás. ¿Cuál es el procedimiento adecuado ahí? Parar. O sea, no deberían hacer un procedimiento con la presión alta, pero también indagar qué pasa por esa mentecita y ese corazón. Eso también debe ser una responsabilidad, en mi opinión, de los especialistas de la salud, claro, en cualquier especialidad. Es así. 100%. Y fíjate que algo interesante, ahora que tú traes a colación la crisis hipertensiva que tuvieron al lado, en el consultorio al lado donde tú estabas, y es que la misma incertidumbre te aumenta la presión. Por ejemplo, yo estoy trabajando y siento que tienen algo adentro de mi boca y yo estoy esperando que en cualquier momento me va a doler. Eso aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, libera hormonas de alerta, adrenalina, cortisol, etc. Y esa misma espera del dolor te genera ansiedad y esa misma ansiedad entonces te aumenta el dolor. En lo poco que algo te va a doler, te lo aumenta y volvemos al ciclo vicioso que hablaba al principio. Miedo, ansiedad, dolor, más miedo, más ansiedad, más dolor, más miedo, más ansiedad, más dolor. Entonces, ahí caemos a lo mismo. Comunicarle al paciente, hablar con el paciente paso a paso de qué estamos haciendo, con palabras que lo entiendan. Claro. Yo no hago nada diciéndote, mira, el proceso alveolar no duele. No, mira, lo que yo voy a hacer no duele. No duele y el paciente tiene que creerte porque tú tienes que demostrar que tú sabes lo que estás haciendo. Hasta con el lenguaje no verbal, como te decía ahorita. Exactamente. Y es algo importante también que el paciente tiene que confiar en su dentista. Claro. Ese vínculo con el odontólogo inclusive disminuye o aumenta el umbral del dolor de manera indirecta. Yo confío en mi dentista y si él me dice que no me va a doler, no me va a doler. Exacto. Y usar la palabra dolor, hay que usarla con mucho cuidado. Porque, como yo le dije al principio, si te duele, levanta la mano. Ah, pero hay algo que me va a doler, que voy a tener que levantar la mano. No. Si quiere que paremos en algún momento, tú levantas la mano. Y como usted decía, el paciente se siente en control. Perdió la vulnerabilidad. Y si todo eso se acompaña de una buena técnica, claro, de una buena farmacología y más, voy un poquito más allá, la experiencia. Yo sé que para el paciente, para el público en general, siempre va a haber un dentista que tiene la mano suave. ¿Qué es tener la mano suave? Simplemente haber repetido el mismo procedimiento tantas veces que ya no tiene que agarrar más cosas de lo que es necesario. O que alar para acá, alar para allá, más de lo necesario. Yo voy directo a lo que voy a hacer, agarro y termino. Y ese tiene la mano suave. Eso es experiencia. Sí. Ahora, claro, hay cosas también, como una gente que tiene la mano un poco más grande, más pequeña, pero generalmente la experiencia te da esa suavidad en la mano, que si la acompañamos con una buena comunicación, terapia o en la visita al profesional de la conducta, farmacología, un buen entorno, un buen ambiente, pues tenemos que tener necesariamente un paciente que
tengo una experiencia que después de eso quizá tenga mucho más confianza y no llega al punto de necesitar tratamientos dolorosos o grandes o largos o que produzcan más ansiedad. Sin duda. Entonces ya sabemos que definitivamente el dolor sí existe porque sabemos que sí lo pueden experimentar, pero que detrás de eso no solamente es el dolor físico, sino también todo lo emocional que interviene para que un paciente reaccione o no. Entonces, doctor Silvano, para reforzar un poco la parte farmacológica, ¿existe algún protocolo para manejar todo lo que es el tema del antes, durante o después de un tratamiento odontológico? Mira, el dolor se maneja muy bien con los antiinflamatorios, los analgésicos antiinflamatorios. De primera elección, los no esteroidales, los AINES, que son medicamentos como, qué sé yo, el ibuprofeno, el diclofenac, el ketorolaco, acetaminofén, todas esas cosas que son inhibidores de la ciclooxigenasa 1 y 2, que son las que generan la prostaglandina, que son las que generan el dolor y la inflamación. Un poco técnico, yo sé que hay muchos odontólogos mirando, pero para el público, los AINES son los antiinflamatorios no esteroidales, los que se compran over the counter, por así llamarlo. El dolor en odontología generalmente hay un pre, que es cuando el paciente te dice, tengo una caries, me duele, tengo una pulpitis, me duele, anoche apreté los dientes, me duele, tengo las encías inflamadas, me duele, bruxismo, me duele. Entonces hay que tratarlo y eso ya no es, ya ese dolor no es por la ansiedad del consultor, es un dolor previo. Exacto. Se maneja, obviamente, con esos fármacos, esos antiinflamatorios no esteroidales, al igual que el postoperatorio. El paciente va al odontólogo, hay un manejo, ya sea quirúrgico, clínico, restaurador, lo que sea, y hay un post que también se maneja con esos mismos AINES antiinflamatorios no esteroidales la mayoría de las veces. Ahora, durante el procedimiento, durante la visita al odontólogo, pues están las anestesias. Esas anestesias, obviamente, el odontólogo pasa por una formación donde aprendemos todas las técnicas anestésicas y todas las drogas anestésicas y su uso correcto. No es lo mismo un procedimiento que yo lo voy a hacer en 30 minutos que un procedimiento que lo voy a hacer en 3 horas. Claro. Hay anestesias de corta duración que me encantan porque, por ejemplo, por decir una, la prilocaína, tú aplicas la prilocaína, haces un procedimiento rápido y cuando el paciente se va a su casa ya no tiene el labio así como el paciente dice, tengo el labio torcido de 3 horas, 4 horas. Claro. Es muy incómodo y algo que no va a generar dolor postoperatorio, como por ejemplo una restauración. Una cariesita, que tú haces una cariesita limpia, tú no tienes que tener paciente 3 horas anestesiado. Cierto. Una aplicación de una anestesia de corta duración, eficiente, una buena técnica, pues resuelve el problema, porque tú no quieres generar dolor durante la visita. Ahora, procedimientos quirúrgicos, que ya sí, después que se pasa la anestesia, pues queda un dolorcito, el paciente se toma su antiinflamatorio antes de, pero ahí si tú quieres un anestésico que por lo menos cubra las 3, 4 primeras horas después del procedimiento, que son las horas pico donde pudiera tener más dolor. Entonces ahí utilizamos otros anestésicos como la articaína, la lidocaína, la mepivacaína, etc. Pero si nosotros tenemos un procedimiento complejo, traumático, donde sí viene un postoperatorio con bastante inflamación, dolor, pues ya podemos lanzar mano de anestésicos de larga duración como la bupivacaína, que puede durar 8 o 12 horas anestesiado. Y en ese interín, pues unas buenas dosis de antiinflamatorios no esteroidales hacen que al pasar la anestesia, pues ya tú estés controlado perfectamente con el dolor y mantenerlo con esos medicamentos. Otra parte farmacológica importante es los ansiolíticos. El paciente puede llegar a la consulta ya con una farmacología, con una preparación por medio de ansiolíticos. Ahora, ¿a dónde está el problema de los ansiolíticos? Vía oral. Que las benzodiazepinas, por ejemplo, un diazepam, un alprazolam, yo me lo tomo y la misma dosis se la toma Irma y usted se toma la misma dosis y se la toma la misma dosis, cada persona va a reaccionar diferente. Quizás a mí, bueno, me quita el miedo, pero estoy normal. Quizás a Irma la noquea. Y durante el procedimiento odontológico yo no puedo tener un paciente que no tenga control de vías aéreas. ¿Por qué? Porque vamos a usar agua. La saliva se va hacia atrás. Yo no puedo tener un paciente que se le bañe un poquito de agua, que empieza a toser, porque entonces cada 5 minutos tengo que estar parando el procedimiento. Por eso es que
yo manejo, y eso es algo muy personal, yo prefiero mucho más manejarlo con una sedación consciente que lo haga un médico anestesiólogo que esté aquí al lado de mí. ¿Ok? Hay países como Estados Unidos que el mismo odontólogo puede hacer la sedación con óxido nitroso o hasta endovenosa. Por cuestiones de costos. Gracias a Dios, en nuestro país todavía los costos nos permiten tener un anestesiólogo que nos ceda al paciente una sedación consciente donde el médico anestesiólogo tiene el control de las dosis, de los signos vitales del paciente, de la respuesta del paciente y pone al paciente en el plano que uno quiera. Muy profundo en algunos puntos, muy superficial en otros y nos vamos manejando en eso para poder que el paciente no tenga un mal recuerdo. De hecho, esa sedación es buenísima. El paciente que le dan, desde que le pone la primera dosis de la sedación, él dice, wow, guárdame un poquito para yo llevarme para mi casa porque es buena. Y cuando terminamos un procedimiento largo de 2, 3, 4 horas, ya acabamos. Y no solamente ya acabamos. Lo primero que dicen, si yo hubiera sabido que esto era así, me lo hago antes. ¿Okay? Pero siempre a cargo de un médico anestesiólogo certificado, acreditado y de la entera confianza del odontólogo. Porque yo tengo mi equipo de anestesiólogos que nadie me saca de ahí. Tenemos 20, 15, 20 años trabajando juntos. Sabemos cómo manejarnos. Y la verdad es que ya uno tiene ese rejuego. Mira, en este procedimiento yo necesito, qué sé yo, el protecista va a tomar impresión, necesita que el paciente muerda para revisar la oclusión. No puede estar muy profundo, tiene que tener cooperación del paciente. Ahora, los medicamentos que se utilizan le quitan el miedo, le borran la memoria, o sea, se crean una amnesia y todo sale mucho mejor. Y otra cosa, como le pasó aquí a mi compañera que vio que le pasó una crisis hipertensiva a un paciente al lado, ¿qué más seguridad me da a mí como odontólogo que tener un médico al lado de mí? Claro. Que va a saber responder esa crisis hipertensiva o cualquier otra cosa que pueda derivar, no de su sedación, de mi misma anestesia, de la misma ansiedad del paciente. Tengo un médico ahí al lado que entre los dos siempre vamos a ser 1000 veces más efectivos que si yo estuviera solo. Un real equipo. Claro, sin duda. Buenísimo. Excelente. Vamos a hacer una dinámica. Ajá. Ok, ¿de qué se trata? Yo voy a leerle frases que usualmente se escuchan en el consultorio. Mónica, tú puedes perfectamente opinar, porque yo sé que también a ti te ha llegado. Ella es la experta. Oye, como paciente. Y ustedes me van a dar su opinión, ya sea una opinión clínica, emocional o educativa para instruir. Vamos a comenzar. La primera. Yo no le tengo miedo al dentista, yo le tengo terror. Bueno, eso es porque tú no has venido conmigo. No, mentira. No. Ahí la conversación, comunicación, bueno, juntos vamos a tratar de ver qué es lo que más... A cambiar esa experiencia. Claro, vamos a cambiar esa experiencia, vamos a hacerlo juntos. Déjame tratar de convencerte que no hay razón de por qué tenerle terror al odontólogo. Así mismo. De mi parte, yo creo que esa técnica de reestructuración cognitiva, de enfocarme en lo que yo puedo controlar y de qué me sirve la creencia también. O sea, ¿de qué me sirve esta creencia? De que le tengo terror. ¿En qué te aporta? Exacto. Entonces, ¿cómo yo puedo cambiar la creencia? Decirle, o sea, puedo sentir presión, puedo sentir molestia, pero hay soluciones para el dolor. Entonces, ya no le tengo terror y voy a afrontar. El miedo simplemente se afronta. Sin duda. Okay, simplemente. Ese es el único camino, afrontar. Buenísimo. Aguanta sin anestesia que no te va a doler. No, jamás en la vida. Jamás en la vida. ¿Por qué hay que aguantar dolor? Exacto. No hay que aguantar dolor. No hay que aguantar dolor. Ya hay demasiadas formas de disminuir esa sensación tan desagradable. Con anestésico, con antiinflamatorio, con hipnosis. La hipnosis se utiliza, doctora, la hipnosis se utiliza mucho fuera de aquí. Aquí no tengo conocimiento de algún colega que ya esté trabajando eso, pero la hipnosis se utiliza para controlar eso. Pero sin anestesia jamás. ¿Verdad que no? No hay que... Y eso habla un poco también del vínculo, como decía el doctor, con el profesional. O sea, mi recomendación es, si un profesional te dice que aguanta dolor, ese no es tu profesional. Sal huyendo. Exactamente. Y si no, convérsalo, doctor, no estoy dispuesto. Busquemos una manera de que eso no sea así. Sí, pero es importante saber de que lo que usted decía, no hay que. O sea, no hay que aguantar dolor. Y yo como paciente tengo derecho a comunicarlo y pedir y solicitar. Y en este caso un poquito exigir también. Claro, sin duda. Si me va a doler, yo prefiero que me duerman o mejor no me hagan nada. Excelente. Acabas tú de hablar de eso. Me encanta.
Eso es algo muy personal. Yo he sido esa. A mí me encanta trabajar con sedación por el comportamiento del paciente. No le causa ningún trauma, pero lo que más me gusta de trabajar con sedación, ¿sabe qué es? Que tengo un médico al lado de mí. No, ahí es difícil que pase cualquier eventualidad que no se pueda resolver. Excelente. Yo creo que también igual esa frase nos habla de que hay vías de negociación. Entonces yo tengo que conversar con mi doctor cuáles son las cartas para yo sentirme que tengo control de mi proceso. Entonces ya el doctor Requete nos dio opciones. Sabe que yo tengo opciones, que yo no estoy presa de una específicamente, eso a mí me da paz. Entonces, para el paciente que nos está oyendo y que es preso, inclusive yo era esa misma, no, si tú me vas a tal cosa, tú tienes que dormirme, por el temor que tenía, es saber que tengo opciones y que también hay niveles de lo que usted explicaba, de anestesia, o sea que se vale tener opciones y eso da mayor control al paciente. Claro, y ya, o sea, como ha avanzado la ciencia, esto está disponible y no hay por qué pensar que no es una opción. El problema, ¿tú sabes cuál es? Que siempre en las películas, en las historietas, en todo, el odontólogo es el enemigo. El malo. Sí. Había una película de Dentist. Hay cosas que siempre el odontólogo es el malo. O sea, y refuerzan la creencia. Y refuerzan la creencia. Sí, claro. Y inclusive promociones de medicamentos para el dolor. ¿Te duele? Toma tal cosa. ¿Fuiste al dentista? Toma tal... Exacto. ¿Cómo así? O sea, eso alimenta la asociación. Claro, asocias el dolor con que el dentista y la verdad no es así. Bueno, yo no quiero decir que no es así, porque hay cosas lamentablemente que se escapan a veces de las manos. Sí. Cosas como un proceso infeccioso, claro, cambia el pH del ambiente y la anestesia no es tan eficiente como si no existiera ese proceso. Pero claro que hay opción. ¿Cuál es la opción? Primero vamos a tomar antibióticos, vamos a controlar esa infección. Cuando ya el ambiente no esté tan hostil para la anestesia, tú vienes, aplicamos la anestesia y ya no te va a doler tanto. Excelente. Y por último, me siento mareado. Creo que me va a dar algo. Me voy a poner malo aquí en el sillón. Ahí lo que hay que hacer es parar inmediatamente todo lo que estamos haciendo. Evidentemente tenemos un botiquín de emergencia donde hay sismomanómetro, glucómetro, estetoscopio y uno puede ver por dónde viene el mareo, si fue que bajó un poquito el azúcar, si fue que bajó un poquito la presión, si es que hay una bradicardia, si es una posición, la posición, o sea, una hipotensión postural, y hay protocolos para ver qué es lo que está pasando. Si está todo bien y su presión está bien, entonces, ¿qué está pasando? Entonces la doctora aquí tiene la solución. Excelente. Ahí viene, si estamos hablando de algo psicológico, es importante en todo tipo de ansiedad. Es decir, la ansiedad me está visitando en este momento y hay una técnica que uno se imagina como una ola. Viene, toda ola se va. O sea, toda ola se calma. Entonces yo me imagino eso. En la respiración diafragmática me estoy montando en la ola y luego baja la ola. ¿Qué pasa con esto? Es repetirme a mí misma. Yo no estoy en peligro, me está visitando la ansiedad. No todo lo que llega a mi mente es verdad. Y eso es importante saberlo. La causa de la ansiedad, que también trabajo con eso, es todo lo que llega a mi mente, yo aseguro que es una verdad. Este techo se va a caer o esta mesa se va a romper. Y yo lo vivo como verdad. Cuando yo me digo a mí misma, no, ¿cuáles son las evidencias de que la mesa se va a romper? Tenemos un tiempo aquí hablando, no se ha movido en ningún momento. Y comienzo a darme evidencias de porque todo está bien y yo no estoy en peligro. Entonces mi mente, en ese proceso de reestructuración de la mente, de reacomodar el pensamiento, visito la sintomatología física, como la ola, no la evito. Se ha comprobado que mientras más yo digo, no siento ansiedad, no siento ansiedad, no siento ansiedad, no estoy malo, más aumenta el cuadro ansioso. Es aceptarla. O sea, es como me está visitando. Me está diciendo algo. Bueno, que antes se ha significado algo, pero aquí, ¿cuáles son las evidencias de que yo estoy en peligro? Ninguno. Analizo mis evidencias, me recuerdo que confío en el doctor, me acuerdo que hemos tenido una negociación clara de cuándo yo quiero parar y le digo a ese cerebro, yo no estoy en peligro. ¿Qué pasa con el mareo? Es un tema de oxigenación, o sea, es un tema de que una parte de mi respiración está afectando que llegue oxígeno a mi cerebro. Entonces, cuando yo regulo la respiración diafragmática, cuando yo calmo mi pensamiento y digo, no todo lo que yo pienso es verdad, y cuando yo quito la asociación, o sea, me visitó la ansiedad, pero eso no significa que yo estoy en peligro, entonces vuelvo a mi centro.
Y me encanta su intervención porque validó, o sea, la cantidad de gente que uno, en cualquier especialidad, no solamente en el, estoy mareado, y el especialista sigue, como que nada, eso es show, y sigue, y sigue. Oye, eso es inclusive violencia médica, digamos. Eso sin duda. Bueno, gracias. La verdad que esta dinámica nos refuerza que una cita odontológica o médica inicia desde antes de la cita. Exacto. Y que tenemos que manejarnos con nuestros pacientes desde esa óptica. Ahora quiero moverme un poquito más hacia el rol del profesional, pero viéndolo desde el profesional de la odontología como tal. ¿Cómo puede un profesional de la salud autorregularse o manejar él mismo sus emociones para poder manejar los pacientes que se encuentren en este estado de ansiedad o emocional? O sea, ¿cómo puede un profesional él mismo mantener la calma para poder transmitir esa calma a sus pacientes? Yo creo que lo que decía ahorita, que quizá es un poquito fuerte esa palabra del orgullo, cuando un especialista de la salud decide colgar el orgullo, lo que yo decía ahorita, es entender que esto no es personal. O sea, lo que usted decía, el paciente no quiere estar en crisis o no debería querer. Entonces, cuando yo lo veo desde ahí, yo me puedo gestionar mejor, sabiendo que también soy espejo para la gestión. Exacto. O sea, como el paciente, eso es como un rol un poquito como un papá calma a un niño. Porque al final, quizás estoy hablando muy psicoanalítico, pero ese miedo es como un niñito, aunque sea un anciano de 90 años, es un niñito emocional que se quiere meter abajo de la silla o quiere mandarse corriendo. Entonces, cuando el terapeuta el especialista, no el terapeuta, se ve como el guía aquí de calma, yo entiendo mi rol. Y ya yo no veo al paciente como los dientes que están ahí o como si fuese algo de negocio. Bueno, aquí tú me vas a ganar tanto. No. Mi rol es esta parte biopsicosocial. Esta personita es biológica, es psicológica y es social. Y es un ser humano. Entonces, esa creencia de que hay un rol de un propósito mayor, que no solamente sea atender dientes o dar el servicio, me ayuda a mí a calmarme y entender la responsabilidad de que soy un espejo para que el paciente se calme. Eso es importante porque cuando un avión se remenea, lo primero que yo hago es mirar a la azafata. Exacto, yo también. Si ella está tranquila, yo me tranquilizo. Exacto. Ahora, si yo le veo la cara asustada, o como yo le digo a mi asistente a veces es un poco temerosa, y yo le digo, óyeme, yo estoy aquí. Mientras yo esté aquí, tú estás tranquila. Ahora, cuando yo abra esa puerta y me mande corriendo, sal atrás de mí. Exactamente. Corre más rápido que yo. Eso es. Eso es. Entonces, el lenguaje no verbal, las miradas, la entonación que da mi doctor, es todo. No es tanto lo que dice en ese momento de calma, sino cómo lo dice. Entonces, es importante asumir este propósito de el especialista de la salud. Algo también importante es conocer el límite. Y hasta yo como terapeuta puedo perder la paciencia. Claro. En cualquier especialista. Si yo no puedo, y me ha pasado a mí, hay casos que yo digo, no, espérate. O sea, hasta me molesto por dentro, pero digo, espérate, es algo que yo tengo que trabajar. Claro. Porque yo no tengo que cargar al paciente, yo no tengo que salvar al paciente. Esto no es algo personal. Mi deber es acompañar. Ahora, si yo siento que algo de mi personalidad, que puede pasar porque somos seres humanos, exactamente, que algo de mi carácter, de que, oye, tampoco tengo una buena semana, yo invito a referir. O decir, no te puedo atender ahora mismo, yo prefiero posponer. Y eso es, porque digo, colgar el límite de todo. Es que todo el especialista debemos, el orgullo. Colgar el orgullo constante de saber cuál es mi límite. De yo aquí no puedo ni siquiera hacer espejo ni nada. Me toca decir, no te puedo atender ahora mismo. Y eso es difícil en odontología. Claro que sí. Eso es difícil, bueno, en todas las áreas, pero en odontología se da un caso interesante y es que dentro de esas 4 paredes generalmente yo tengo la razón y yo soy el dueño de la verdad. Entonces, el odontólogo ve un caso y muchas veces quiere, o sea, él se propone resolverlo, pero dejando a un lado su límite. Al final, no es fácil. La odontología, nosotros los odontólogos estamos benditos por Santa Polonia y generalmente al final las cosas salen bien. La boca es muy noble y responde muy bien a muchos tratamientos. Pero como estamos hablando de ansiedad y molestia, dolor y esas cosas, hacer algo para lo que tú no estás 100% preparado, al final lo vas a hacer. Son pocas cosas, gracias a Dios en nuestra carrera, hay pocas cosas que se queden a mitad o que uno diga,
no puedo resolver, pero el tiempo que duraste para resolverlo no fue el adecuado. La forma en que lo pudiste resolver, quizás aplicaste mucha fuerza, quizás contribuye no solamente a crear más ansiedad, sino más dolor. Y ese dolor, bueno, pues ya es una mala experiencia para ese paciente. Y un trauma. Sí. Es un trauma. Esa palabra es importante porque la mala experiencia, bueno, el doctor se le puede permitir equivocarse, ¿verdad? Claro. Pero generar un trauma es algo multifactorial. O sea, tuvo que pasar muchas cosas para que a esta persona se le quede marcado para siempre esta experiencia. Es una responsabilidad que tienen los doctores. Por eso los niños deben ir a odontopediatras. Exacto. Que manejan los niños. Claro, pero que yo voy a llevar, mi niño va al mismo dentista que yo, porque ese es el dentista bueno, ese es el que yo confío. Muy bien, pero ese dentista puede ser el mejor dentista del mundo. Pero no es pero tiene cómo manejar y cómo hablar con el niño. Tiene la jeringa portacarpules, es de cocodrilo o alguna manera que no va a asustar al niño. Esas son las cosas que comienzan desde el principio con un buen odontopediatra. Ya a partir de la edad propia para ir a un especialista o un odontólogo general, bueno, pues ya ahí las cosas cambian, pues ya tú eres adulto y ya podemos tener una comunicación. Exacto. Pero yo con un niño de 4, de 5 años, es muy limitada la comunicación que yo puedo tener. Fue lo que me pasó a mí. O sea, por eso yo comencé con ese testimonio. A mí me llevaron al médico de mi mamá, que es excelente. Pero para mí como niña, eso fue traumático, que hasta el sol de hoy hablo de eso y tengo que regularme y calmarme y hacerme mi propia contención y todo lo que hemos hablado hoy. Porque no era pediátrica. Claro, es que ha avanzado tanto la odontología y hay tantos accesos ahora a este tipo de servicios que sí, definitivamente, el elegir el profesional correcto o adecuado, eso sin duda va a marcar la diferencia. ¿Existe algún tipo de protocolo de acompañamiento para manejo de estos pacientes que hayan pasado por traumas o que definitivamente se haya derivado de parte de un profesional de la odontología? ¿Hay algún protocolo que podamos poner del lado de la psicología? Del lado de la psicología, o que obviamente se pueda trabajar de manera integral con el profesional odontológico. ¿Existe sí. o es aplicar las... Exacto. A lo que exacto, es aplicar, porque, a ver, no hay que una rama específica para esto, pero hay que diferenciar dos cosas. La primera diferencia que debe saber un terapeuta a nivel psicológico es si estamos frente a una fobia. Que ahí tenemos que trabajar probablemente con la terapia cognitivo-conductual, que es el pensamiento que refuerza la conducta y la conducta, que es ese ciclo, refuerza la creencia y vivimos ahí presos en nuestra propia mente. Entonces, en el ámbito psicológico es fobia, terapia cognitivo-conductual. Claro. En segundo, si es una crisis puntual, es una intervención en crisis. Son dos cosas diferentes. Una se trabaja con una estructura clara. Si es que algo pasó, que no necesariamente sea una fobia para mí, sino yo estoy haciendo una intervención en crisis o traumas. O sea, ver qué significó eso. ¿Cómo podemos, en ese pasado, por ejemplo, en mi caso, si yo fuese mi paciente, todo lo que experimenté yo en ese sillón a los 7 años, ¿cómo yo puedo darle otra narrativa a eso? Claro. ¿Y por qué pasó aquello? Y ahora, ¿cuál es la diferencia en mi yo de niña a mi yo de adulta? La adulta tiene control. Puede negociar con su doctor. Puede ponerle límites al doctor. Puede decir lo que no quiere. Tiene una voz. Esa niña no tenía una voz. Fíjense que es una intervención diferente. Una es una fobia que hay que tratarla muy estructurada y con esquema. Y otra es una intervención desde el trauma. Para luego que la adulta cree otra narrativa acerca de esto. Y hay herramientas que yo he mencionado. Reestructuración cognitiva. Importante, usted mencionó algo muy psicológico que fue la exposición gradual. Exacto. Yo en una primera... sobre todo en la fobia pasa mucho eso. En una primera cita yo conozco a mi doctor. Si no lo he conocido, hablo con él, me genero confianza. En otra segunda cita, se comunica esto. Probablemente si hay una comunicación con el terapeuta y el doctor es, mira, estamos frente a una fobia. Tenemos que hacer cosas del 1 al 10, ir aumentando, gradual. Entonces, por eso se llama exposición gradual. En otra cita, yo le voy a explicar, le voy a tocar al paciente con los aparatos. Y el paciente va a decir, oh, pero no duele. En la tercera cita, va a experimentar presión, para que aprenda a diferenciar lo que es presión y lo que es el dolor. En otra cita va a hacer un procedimiento más complejo, pero no tan complejo para que dure horas sentado ahí. Entonces, se hace un acuerdo
cuando se maneja la fobia, de vamos a hacer una exposición gradual a este paciente hasta que sea libre de la fobia. Pero claro que hay protocolos tanto para fobia como para intervención en trauma. Sí, sin duda. Eso es muy interesante y realmente pacientes con esas fobias, esos miedos, uno violenta un poquito el protocolo de manejo odontológico, porque en la odontología se siguen unos pasos que son bien protocolizados. El paciente que llega, lo primero que se hace es sanear. Antes de yo hacer el empastico de aquí adelante, para que mi diente de adelante se vea bonito, lo primero es sacar sacar los restos de dientes que están dañados, que están infectados, qué sé yo, hacer los tratamientos, drenar un absceso. O sea, se hace primero un saneamiento para luego pasar a la parte estética y bonita. Pero ya en estos casos de fobia, a veces uno puede hasta violentar un poquito esos protocolos y comenzar con cositas, una esquinita que se rompió del diente para que no sienta molestia y no sienta dolor, y así tratar de acompañar el paciente junto con el terapeuta, con el especialista en la conducta, porque al final de cuentas lo que queremos es lo mejor para el paciente, claro, en su salud bucal, pero también como ser humano. Exacto. Ahora, donde lamentablemente, todo ese protocolo y toda esa intervención conductual, lamentablemente se rompe cuando hay una emergencia de dolor. Paciente con fobia, un paciente con miedo, un paciente con ansiedad y que tiene una emergencia que hay que atenderlo ahí mismo. Ahí probablemente vengan los ansiolíticos, o sea, todo entonces lo que... ya ahí exactamente, claro, ya ahí viene la farmacología, el ansiolítico, la sedación, etcétera. Ya en esos casos sí, lamentablemente, pero ahorita hace un momentico lo primero que yo le dije es que todo comienza en ciencia de la salud con la prevención. Usted sabe que le tiene miedo al dentista, no espere llegar a un punto donde llegue con dolor en crisis, porque entonces no hay terapia conductual que valga, no hay anestésico que valga. Obviamente sí hay, pero las cosas se complican mucho más. Entonces ahí ya esa línea o ese flujo interesante de terapia conductual, de manejo, lamentablemente lo vamos a ver. Sí, se pierde. Bueno, yo creo que lo importante y la enseñanza de todo esto es que contamos con las herramientas, 100%. Con profesionales que también están capacitados para hacer esto y que manejar de manera integral al paciente, yo creo que definitivamente es clave. Hemos llegado al final, pero antes me gustaría que ustedes dieran algún mensaje final tanto para el paciente, desde el punto de vista tuyo, Mónica, como tuyo, Silvano, para los profesionales de la odontología, de cómo poder seguir mejorando este trato del paciente odontólogo, de manera que podamos manejar todo lo que es prevención primero, tratamientos y definitivamente que ambas personas son seres humanos, tanto el odontólogo como el paciente, y lo que al final buscamos es lo mejor para todos. Entonces, ¿algún mensajito final que quieran? Bueno, de mi parte, obviamente, a los colegas y a los alumnos de las universidades, claro, tratar de aprender, de ser empáticos, de aprender una buena comunicación efectiva con el paciente, entrenarse bien en los procedimientos que vayan a hacer para tratar de generar menos tiempo, menos dolor y menos molestias al paciente, que al final es la persona más importante dentro de ese cubículo. Y a los profesionales. Y obviamente, si el paciente te dice que le duele, le duele. Porque entonces viene la frase más famosa del dentista. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es? Eso no es dolor, eso es presión. Es presión. Muchas veces sí le duele. Entonces hay que parar y hay que entender, comunicarse y saber qué es lo que está pasando ahí. Y con los pacientes, obviamente, muchas técnicas actualizadas nos permiten hacer tratamientos con mucho menos dolor y molestia que lo que estábamos acostumbrados. Técnicas de anestesia, equipamiento, aparatos de anestesia, inclusive digital, fármacos mucho mejores que lo que teníamos unos años atrás. De hecho, de esos de over the counter ya hay fármacos que son tan buenos como los que habría que recetar antes con el famoso recetario de la DNCD.
Y nada, que los pacientes lo primero que tienen que encontrar es un dentista con el que se sientan en confianza de su trabajo, pero en confianza de explicarle su fobia, su miedo y que sepa que pueden entablar una buena comunicación. Y obviamente la prevención, buen cepillado, chequeo cada 4 o 6 meses, el uso de todos los productos de higiene bucal que nos ofrece Colgate, como el hilo, el cepillado, el colutorio, todas esas cosas que son imprescindibles para no llegar al momento donde las cosas sí pueden tener van a necesitar un manejo un poco más traumático. En mi caso es esa misma línea de que la evitación sale cara. Sale cara y si, lo que usted decía, si yo tengo un tema, entonces prevenir es mi solución. Claro. Para eso, también usted lo dijo, la vinculación, o sea, el vínculo con el profesional es la base de todo. Muchas veces nosotros pasamos de generación en generación con un especialista en la salud, sea médico, sea dentista. No necesariamente yo me sienta cómoda con esta persona, pero sí es como una lealtad a la familia. Hay algo que va por encima de eso, que es mi comodidad y mi seguridad y qué tan protegida yo me siento dentro de ese escenario. Entonces, es analizar dónde está el vínculo, cómo está el vínculo con esta persona y ver si es la persona correcta para mí. Quizás lo fue para mi mamá, quizás lo fue para mi papá o para mi abuelo, pero es para mí. Claro. Esa es la primera pregunta. Y segundo, invitar a poner en práctica todo esto. El coraje es atreverse, ¿verdad? Y yo creo que esa frase la tenemos muy clara, pero vivirla es diferente. Es atreverse a pesar del miedo. Y el miedo hay que atravesarlo, hay que darle la frente, afrontar. Porque, vuelvo y digo, sale caro no hacerlo. Así es. Entonces, mi invitación es a los pacientes a saber que hay farmacología, hay buenos médicos y también hay herramientas psicológicas, que todo eso lo hemos hablado hoy. Para ese kit de emergencia o ese kit de afrontamiento, yo entrarlo en mi sistema, sentarme en esa silla y empoderarme del proceso. Es cierto que hay una parte de vulnerabilidad. Claro. Yo no sé qué me hacen en la boca, pero cuando yo elijo el profesional adecuado, entonces esa vulnerabilidad se calma y yo tengo las herramientas para empoderarme, negociar con mi doctor, decirle, mira, tengo que parar y mi doctor me respeta. Entonces, sí es un poquito como el servicio al cliente, el poder que tiene un cliente, sí. Debemos asumirlo como paciente. Esa es la diferencia, que yo soy como, parezco un CD rayado diciendo eso en todos los lados, de la diferencia de un enfoque paternalista en el sistema de la salud a un enfoque biopsicosocial. Yo elijo doctores que me vean a mí como más que un número o un servicio. Elijo doctores que me vean como ser humana y que den un buen servicio. Excelente. Bueno, la verdad que gracias Mónica, gracias Silvano. Hemos tenido una conversación valiosísima. Y yo creo que toda esta información va a ser de gran ayuda para todos nuestros oyentes y de verdad un placer tenerlos en Academia de Expertos. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Y gracias a nuestros oyentes por acompañarnos en un episodio más de Academia de Expertos. No olviden compartir este contenido y seguirnos en nuestras redes sociales. Y recuerden, la prevención empieza desde la confianza. Hasta el próximo episodio.